aula virtual y pasar bien. Si tiene alguna otra cosa. Hola chicos, chicas, ¿me escuchan en el aula virtual? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a retomar el tema de ecuaciones diferenciales. Con Valeria tengo entendido y un poco lo que estuve viendo en los videos, estuvieron trabajando definiciones generales de ecuaciones diferenciales, amplio espectro, entendiendo qué tipo de modelo define una ecuación diferencial, cuáles son los datos de ese tipo de ecuaciones y cuáles son las incógnitas, para ponernos en sintonía entre todos y todas. ¿Qué sería la incógnita de una ecuación diferencial? Antes que nada, repasemos de cero, ya que estamos. ¿Una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Es una estructura algebraica, ¿no? Conformada por dos términos y una igualdad, y un igual, y un signo igual. Resolver una ecuación, ¿en qué consiste? Encontrar el valor de la incógnita que la satisfaga, ¿no? En esencia es lo mismo una ecuación diferencial. Lo que pasa es lo que cambia es la naturaleza, sobre todo de la incógnita, y de los términos que la constituyen, ¿no? Porque la incógnita ahora no es una letra que puede tomar tal o cual valor. ¿Está bien? La incógnita, ¿qué es ahora de una ecuación diferencial? Una función. Y el dato a partir del cual se construye la ecuación diferencial, ¿qué es? ¿O qué son? La derivada de las derivadas de la función incógnita de esa ecuación diferencial. A partir de ahí surge una naturaleza muy variada de posibilidades de lo que es una ecuación diferencial. Varias deben haber visto. Desde aquellas más, entre comillas, sencillas, que son las que van a definir los problemas que vamos a discutir en esta materia, hacia aquellas otras un poco más complejas, que si bien acá las introducimos como variante, en matemática 3, sobre todo, lo que dan química, van a tener para entretenerse en su resolución. El resto de los mortales probablemente no tenga que entender el detalle de esas más complicadas, pero las van a ver que van a aparecer en muchas de las asignaturas de la carrera, sobre todo en fisicoquímica. Esas otras más complejas son las que se denominan ecuaciones en derivadas parciales. Que algo vamos a entender más adelante, pero en ese caso, la incógnita de la ecuación diferencial no es una función de una variable. Algo está en el libro y creo que algo les dijo Valeria en la introducción general. La incógnita en ese caso son funciones de varias variables. ¿Está bien? Esas funciones de varias variables son las que habitualmente se denominan campos escalares, que es el tema que va a venir después en la materia. ¿Está? No es que son una entelequia abstracta, sino que tienen mucha utilidad los campos escalares. De hecho, como les dije, cuando entren a trabajar en la materia que les sigue a esta, creo fisicoquímica, creo que la tienen en segundo año, ¿no? Si les va bien, van a estar en fisicoquímica y ahí va a aparecer una plétora de ecuaciones diferenciales sobre campos escalares. La buena noticia para el grueso de ustedes es que no van a tener que resolver ninguna, porque ya están todas resueltas. Solamente van a tener que entender cómo se relacionan y qué están explicando. Pero no hay que hacer ninguna álgebra sobre esas ecuaciones diferenciales de derivadas parciales. La mala noticia para el que no le guste la matemática y haya elegido la licenciatura en química es que matemática 3 es el 98% resolución de ese tipo de ecuaciones en derivadas parciales. Creo que nadie estudia química acá, por lo que tenía entendido la última vez, salvo que haya cambiado alguno. Igual es una carrera que les recomiendo. Siempre que tengan una duda, es una muy linda carrera en general. Pero les tiene que gustar la química. Calculo que a muchos de ustedes la química les gusta, porque si no, no hubieran venido nunca a esta facultad. Pero además les tiene que gustar la matemática. Y ahí ya la cosa es diferente, ¿no?
No es tan fácil darse cuenta a uno que le gusta la matemática hasta que se da cuenta de la cantidad de problemas infinitos que puede resolver y le termina gustando. Es así. Bien, dentro de esas ecuaciones diferenciales, estuvieron resolviendo, digo, un tipo de ecuaciones que son las algebraicamente más sencillas por el método de resolución, que suponía de alguna manera separar las variables, que es el método ¿no? que discutieron con Valeria, y de alguna manera con ese método de separar variables podían resolver la ecuación diferencial, es decir, develar la incógnita que la constituye. Bien, lo que vamos a empezar a trabajar ahora son con una familia de las ecuaciones diferenciales, algo con Valeria estuvieron viendo la semana pasada, que se denominan ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿El ordinario por qué es? A ver, ¿se acuerdan? Ya lo tienen que haber definido. ¿A qué nos referimos con el ordinario que estaría acá? ¿Qué es el ordinario? ¿Qué característica de esa ecuación diferencial les parece que define la palabra ordinaria? Exactamente, la función incógnita de la ecuación diferencial es una función de una variable, de las que hemos trabajado en Matemática 1 y venimos trabajando en general. ¿Está bien? La ecuación diferencial ya estamos de acuerdo. ¿Qué significa? Lo nuevo, lo que se incorpora, es la palabra de lineal. Y no es casual. Y no es casual que el grueso del concepto que vamos a discutir, o vamos a estar dándole vueltas sobre el concepto de linealidad. Porque los sistemas, o los modelos, o las porciones de naturaleza que nosotros, o que ustedes, van a modelar mediante el uso de ecuaciones diferenciales, tienen la propiedad de linealidad. Ahora vamos a ver con el tiempo qué significa. Es una propiedad muy importante porque nos permite, con muchos operadores clásicos de matemática, resolver fácil muchas cosas. Bien, la idea de linealidad en este contexto, algo les anticipó Valeria, ¿cómo la podemos pensar? ¿Qué les parece que está diciendo la palabra linealidad para describir este tipo de ecuaciones diferenciales? Si tuvieran que ponerla intuitivamente con alguna idea, ¿qué dirían? Vamos a discutir algún ejemplo. Si ven esta ecuación diferencial, está acá, voy a poner aquí. Y' igual a i cuadrado. ¿Es una ecuación diferencial? Sí. ¿La podemos resolver hoy? Sí. Tenemos el método que discutieron la semana pasada. ¿Cuál es el método? A variables separables. ¿Por qué? Porque si yo expreso esto como el cociente de diferenciales, al hacer esta transmutación ya separé las variables. Esa es la clave del asunto. Entonces esto va a ser igual a, acá, i cuadrado. Entonces junto lo que está con i con lo que está con i, junto lo que está con x con lo que está con x, separo variables. Muy fácil, ¿no? Sigo por abajo, me queda diferencial i sobre i cuadrado, ¿está bien? Es igual a diferencial x. Lo bueno de no haber estado yo la semana pasada que toda esta parte tediosa la trabajamos con Valeria. Así que yo asumo que ya lo manejan y avanzamos con las cosas más interesantes. Bien, ¿cómo resuelven esto? Integran variable a variable, integran sobre la variable y, integran sobre la variable x, ¿no? Entonces le hago una cosa que es así y así, ¿de acuerdo? Sobre la variable y acá y sobre la variable x acá, esto no hace falta ponerlo de ninguna manera, es una cuestión para enfatizar el proceso de resolución. Bueno, sobre la variable x es muy fácil, ¿qué me va a quedar acá? ¿Qué queda acá? X más la constante, más una constante, que funciona en las dos partes de la igualdad, los agrupo en una sola, ¿no? Y listo, queda resuelto. Y del otro lado, ¿cómo integramos el 1 sobre i cuadrado? I a la menos 2, exactamente. O sea que esto va a quedar como i a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1, ¿no? I a la menos 2 más 1 es i a la menos 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Entonces todo esto nos va a quedar como menos 1 sobre i. ¿Está bien? Es igual a x más c. La ecuación diferencial en esa instancia ya está resuelta. ¿Pero en qué forma? Implícita. ¿De acuerdo? Para explicitar
la solución, tengo que establecer la función de tipo y sobre x. Acá no está todavía explicitada esa relación. ¿Está bien? Para hacer eso, tendríamos que hacer un pasaje de términos, entonces va a quedar menos x más c acá, ¿no? Es igual a, perdón, me quedaría menos 1 sobre x más c es igual a y. ¿Está bien? Y ya quedaría, por ejemplo, ahí tenemos la resolución. La solución explícita de esa ecuación diferencial. Bien, creo que más o menos hasta acá podríamos llegar todos y todas hoy, ¿no? Es una ecuación de las más sencillitas, eventualmente. De todas maneras, eso no responde la pregunta que les hice hace un ratito. ¿Cómo clasificaríamos esta ecuación diferencial? Está bien, una ecuación diferencial ordinaria, ¿de qué orden? De primer orden, porque el orden, recuerden que lo da la derivada de mayor grado de la ecuación diferencial. Pero apareció una nueva palabrita para clasificar la morfología de una ecuación diferencial con la idea de linealidad. ¿Dirían que esta ecuación diferencial ordinaria es lineal? Una cosa es el método de resolución, otra cosa es la naturaleza de la ecuación diferencial. El método es una cosa y la naturaleza explica el tipo de fenómeno que nos cuenta esa ecuación diferencial. Son dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Está bien? Obviamente muchas veces convergen en un camino común, pero son cosas diferentes. Volviendo al punto. ¿Qué dirían sobre la nueva palabra o el nuevo concepto de lineal? ¿Dirían que esa ecuación diferencial es lineal? Es muy análogo el concepto de lineal que ustedes tienen en la cabeza sobre lo que venimos arrastrando del primer cuatrimestre. Piénsenlo así. Y eso va a terminar de ordenar todo el asunto. ¿Será lineal o no será lineal? Bien, es una buena respuesta, ahora hay que fundamentarla más o menos hasta que podamos construir una buena definición. Sospechamos que no es lineal, es cierto, y estamos de acuerdo y no es lineal. Ahora, ¿por qué les parece que no es lineal? ¿Cómo lo justificarían? Bien, la incógnita en este caso está elevado a un exponente que no es 1. Y eso que nos permite decir que una ecuación no es lineal, por eso lo podemos extender a cada uno de los términos que involucren a la incógnita, es decir, a cada una de sus derivadas. Si al menos alguna de las derivadas no esté elevado al 1, a la 1, o la función incógnita, si aparece en la ecuación, no esté elevado a la 1, la ecuación diferencial no es lineal. ¿Importa tanto esa clasificación? Por ahora no nos dice demasiado porque es una idea medio abstracta, pero van a ver que eso va a definir, en buena medida, el mejor método de resolución que vamos a usar. Uno puede empezar a tratar de resolver la ecuación diferencial de cualquier manera, pero si nosotros tenemos una buena clasificación de la ecuación que tenemos ante nuestros ojos, vamos a poder elegir el mejor método de resolución. ¿Por qué? Y porque para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales hay un método específico de resolución. Una serie de pasos algorítmicamente diseñados que no falla nunca y que nos permite llegar en forma ordenada siempre a la solución de esa ecuación, tanto para las de primer orden como las de segundo orden o eventualmente las de orden n. ¿Está bien? Nosotros vamos a trabajar más que nada sobre primero y segundo orden en la materia, pero bueno, lo que aprendemos aquí se podría eventualmente extrapolar para un orden superior. ¿De acuerdo? Vamos a una definición entonces un poquito más sofisticada de esto y venimos acá. Vamos a empezar por el primer orden y después eventualmente lo daremos para el segundo orden. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden tienen que tener esa forma. O, dada una expresión determinada, tengo que con pasos algebraicos razonables, si se quiere, poder reducirla a esa forma. ¿Está bien? Poder reducirla a esa forma. Fíjense que en el caso anterior no había manera de que yo reestructure la ecuación diferencial que teníamos para llevarla a algo de este tipo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque aquí, fíjense lo que me pide, en este caso, esto tiene que estar elevado a la 1 y la derivada primera está elevada a la 1. No había manera, en el otro caso, de por pasos algebraicos sencillos, vestirla de esta forma.
Porque para la única manera que tenía de bajarle un grado a la función incógnita era dividirla por sí misma. Y eso no es un paso permitido en el reordenamiento. Cuando digo cómo podemos reordenar, es pasando de un lado a otro los términos, ¿está bien? Pasando, entre comillas, de un lado a otro término, o los términos que no involucran a la incógnita o a su derivada, pasarlos de un lado al otro. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo esta función podría hacer lo siguiente. Me falta acá. Podría transformarlo en algo así. ¿Se dan cuenta? Que son las dos formas habituales en cómo aparece presentada en los libros la EDO lineales de primer orden. Las dos expresiones son equivalentes. ¿Por qué son equivalentes? ¿Se dan cuenta? Cuando digo reacomodar una ecuación para decir lo mismo, pero con pasos permitidos. Los pasos permitidos son pasar un término de un lado al otro o jugar con los coeficientes. Las funciones coeficientes son, en este caso, P de X y Q de X, o A0X, A1X y B de X. ¿Cómo puedo pasar de una a la otra para demostrar que son la misma expresión, que son equivalentes? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Fíjense que en un tipo de expresión, la I' está multiplicada por 1, ¿no? Y en la otra está multiplicada por A0X, que es un coeficiente funcional, llamémoslo. Un coeficiente que tiene la variable X metido y que multiplica la derivada, en este caso. Claro. ¿Cómo? Dividiendo cada término, como ve la compañera, cada término de acá, dividiéndolo por A0X. ¿Está bien? Eso lo podemos hacer. Y voy a generar una expresión que es equivalente. Si hacemos eso, puedo imaginar que este P de X, ¿qué forma va a tener? En la forma análoga. ¿No va a ser algo así como A1X dividido A0X? ¿Está bien? Ese P de X es efectivamente A1X dividido A0X, que es lo mismo, porque que tenga el nombre P o que tenga el nombre A1 o A0 es lo mismo, es equivalente, ¿se dan cuenta? Es un coeficiente ese. Puedo construirlo como quiero mientras sea equivalente, ahí es equivalente. O puedo no construirlo, presentarlo como quiera. Y el Q de X acá va a ser igual, si sigo el mismo razonamiento. Va a ser igual, claro, a B de X sobre A0X y estamos en la misma. ¿Está bien? Bien. Si tomo la expresión general esta, que es sobre todo la que vamos a trabajar en orden 2, que es la que más se usa, lo único que tenemos que pedir es que A0X no puede ser 0, ¿no? Porque si A0X es 0, dejo de tener una ecuación diferencial. Es lo único que tengo que exigir. Si ustedes tienen que definir, porque a veces le pedimos, define ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una expresión de esa forma, pero muchas veces se olvidan que tienen que explicitar ustedes que el A1 puede ser cualquier cosa, B1 puede ser cualquier cosa, pero A0X no puede ser 0. ¿De acuerdo? Porque podría no tener esto y sigo teniendo una ecuación diferencial de primer orden. O sea que A1X podría ser 0. Bx podría ser 0, no hay problema. Lo que no puede ser 0 nunca es A0X. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. ¿Cómo tardan en responder esto? Acá, bueno, el pasaje, como A0X, obviamente no es 0, puedo hacer este reordenamiento de términos, o esta transformación, y nos queda lo que les dije recién. Es importante y es importante esto, sobre todo para ir habituándonos al álgebra de las ecuaciones diferenciales, porque sobre todo en la guía de problemas, muchas veces la ecuación diferencial no va a estar ordenada como a la familia que pertenece. El desafío de muchos problemas es usted darse cuenta, en función de reordenarlo un poquito, qué tipo de ecuación diferencial es. ¿Está bien? Entonces, tenemos que hacer este razonamiento. Bien.
Está claro entonces que la ecuación diferencial que les presenté al principio no es lineal. No es que las ecuaciones, algunos casos particulares de estas, van a poder resolverse a variable separable. Por ejemplo esta. Si yo digo, miren, y' es igual a 4. ¿Cómo la clasificarían esa ecuación diferencial? ¿Es una ecuación? Sí. ¿Es diferencial? También. ¿Es ordinaria? Sí, porque el incógnito es una función de una variable. ¿Es lineal? Sí, es lineal. Es una lineal en donde el término A1 vale 0. Y en donde el término A0x vale 1. Y en donde el término Bx vale 4. Valores admisibles para la familia. Ahora, ¿cómo la resuelvo? Casi automática. Ni siquiera tengo que separar variables. Están ya separadas las variables y ya una variable, ¿no? Pero lo hago. Esto va a ser acá. Diferencial y sobre diferencial x es igual a 4. Entonces, diferencial y es... pues sí no hice nada. Diferencial y es igual a 4 diferencial al x. Entonces, y es igual a 4x más c. Resuelta por variables separables. ¿Está? Ahora, con muy poquito que complique la ecuación diferencial, es decir, paso a lo siguiente. Y' más i igual a 4. La compliqué bastante poco. Pero ahora les pregunto a ustedes, a todos y a todas, ¿puedo resolver esta ecuación por el método de variable separable? Todavía sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cómo? La que está acá, esta de que complicó un poquito, ¿puedo resolver esta por el método de variables separables? Todavía sí, ¿no? ¿Por qué? Y porque la y esta la puedo pasar de aquel lado, ¿no? Entonces nos va a quedar diferencial y sobre diferencial x es igual a ¿qué? A 4 menos i. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, diferencial y sobre 4 menos i, haciendo sustitución o algo, pero ya separé variables, después seguirán hasta el final. No es lo que quiero discutir ahora. O sea que todavía algunas de las lineales se pueden resolver por el método espectacular que habíamos aprendido el otro día. Pero si ahora hago esto, y' más x por y igual a 4. Sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria, lineal de primer orden, pero yo ya no sé si eso se puede resolver a variables separables. ¿Por qué? Porque pongo una pantalla en blanco, así lo discutimos con más detalle. Les dije recién, y', así, más x por y, igual a 4. Hago el mismo razonamiento, va a quedar diferencial y sobre diferencial x es igual a 4 menos x por y. ¿No? Y ahí ya, por más que se nos ocurra o no se nos ocurra, esas variables pegadas no las puedo separar. O sea, ya el método de variables separables acá ya no va a ir. ¿De acuerdo? Obviamente sigue siendo una ecuación diferencial relativamente simple, pero no alcanza el método que hemos desarrollado. Tiene que haber otra forma de resolverlo. De hecho, hay una forma general para resolver las edolineales de primer orden, que ahora vamos a discutir. ¿Está? Bien. Primero, una distinción entre las dos posibilidades que tenemos en este escenario. Creo que con Vale ya lo discutieron, pero los refuerzo ahora. Las EDO pueden ser u homogéneas o no homogéneas. ¿Está bien? Homogéneas es cuando lo que llamamos acá término independiente vale 0. ¿Está bien? Y no homogénea es cuando el término independiente, ya sea Q de X o B de X, no importa cómo esté presentada, es distinta de 0. Pero ojo, porque muchas veces caemos en algunas trampitas de este estilo y le decimos, esta ecuación diferencial, ¿es homogénea? Y el 34% de ustedes dice, sí, es homogénea. Y el 66 dice, no, no es homogénea. ¿De qué lado están? ¿De los 34 o de los 66?
Recuerden bien, para dar una respuesta antes, qué papel juega cada símbolo en la definición de ecuación diferencial ordinaria en el lineal de primer orden. Sea la variante que usen, ¿no? Cada símbolo juega un papel determinado porque está explicando algo de esa ecuación diferencial. Entonces, si me olvidé todo, vuelvo a cómo es la definición. Una definición es esta, ¿no? Una forma de la misma definición. ¿Está bien? Esta es una forma. Cada uno tiene un papel, cada cosa tiene un papel en esa estructura. La I y la derivada de I es la incógnita y el dato, ¿no? Y estos son los coeficientes que le dan sentido y sustancia a la ecuación diferencial, ¿no? Los que están dando cuenta del modelo que queremos resolver. Esos coeficientes son importantísimos. Y este término que está acá suelto, que no multiplica ni a la I ni a su derivada, se llama término independiente. ¿Está? Y cumple otro papel. En principio, es el que separa las ecuaciones diferenciales en homogéneas y no homogéneas. Porque si ese término independiente no es cero, la ecuación diferencial es no homogénea. Y si es cero, es homogénea. Y eso va a jugar un papel crucial en la resolución que vamos a ver ahora. Pero eso por un lado. Volvamos a la pregunta que les hice antes. Que a veces le preguntamos esto en los exámenes parciales o finales. ¿Cómo clasificaría a la ecuación que les dibujé arriba? Que les escribí arriba. Es una ecuación diferencial ordinaria, lineal. La pregunta es, de primer orden, ¿no? Pero la pregunta ¿es homogénea o no homogénea? No homogénea. ¿Por qué ese 4 presentado ahí es en verdad un 4 mentiroso? Porque ese 4 no está multiplicando ni a la derivada ni a la función. Por lo tanto, en verdad este 4 es el término independiente, que alguien me lo metió acá para hacerme trampa, pero la ecuación diferencial, si la acomodo tal cual pide la definición, es esta. Entonces es no homogénea. ¿Está? Es clave entender qué papel juega cada coeficiente y cada función en esta ecuación diferencial que define su morfología y en definitiva define qué fenómeno estoy representando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Entonces tenemos todos los elementos indispensables para poder entender a la perfección el método ideado para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. A él vamos. Sí. Porque fíjate en la definición, que es esta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de estos símbolos o términos explica algo. Tenemos la I y la I', que definen la incógnita y el dato, ¿no? Sobre la función. Pero el A0x, A1x, ¿no? Están multiplicando, son coeficientes que multiplican a la derivada y a la función. ¿Está bien? Mientras que el bx no multiplica ni a la derivada ni a la función. ¿Está? Fíjate la que yo te di de dato. Tengo a la I' que la multiplica, el 1. Entonces podríamos decir que el coeficiente A0x en este caso vale 1. A la I, ¿quién la multiplica? El 1. Podríamos decir que en este caso el A1x vale 1. Pero el 4 que está ahí no multiplica ni a la derivada ni a la función. Entonces, en verdad, tiene que ser el término independiente, por más que alguien me lo puso mal o me lo acomodó distinto. No es que me lo puso mal, lo acomodó diferente. Pero porque no está, ni está pegado ni a la función ni a la derivada. Entonces tengo que reacomodar la expresión para que coincida con la definición. Y al hacer eso, te queda el menos 4 allá, que ahí está claro que es el término independiente. Sería el Bx de la no homogénea. Aunque no esté aparentemente jugando el papel de Bx, pero por eso es más importante que quién es Bx. No, recuerden lo que le dije recién otra vez. El término independiente es un término que ni multiplica a la función ni multiplica a la derivada. Si en la ecuación diferencial hay un término que no hace ninguna operación sobre la función, la derivada es el término independiente, no importa dónde esté. ¿Está? En todo caso, si yo creo que me quede elegante, lo paso para que quede explicitado que es el término independiente, como hice recién antes, pero no hace falta hacerlo. Sé que es el término independiente. Y eso es importante
por lo que vamos a ver ahora, porque que yo tenga una ecuación homogénea o no homogénea va a definir la dificultad de la resolución de la ecuación diferencial. Es mucho más fácil si la ecuación es homogénea, para simplificar la idea. De todas maneras, el método que vamos a discutir ahora es para cualquier caso que tengamos una EDO lineal de primer orden. Bueno, ¿cómo arranca? Son 7 pasos, como se ve acá, que hay que hacerlos ordenadamente. La recomendación en estas secuencias algorítmicas siempre es la de siempre, valga la redundancia. Lo hacemos una vez, parece imposible. Lo hacemos 2 veces, ya nos parece razonable. A la tercera vez nos parece lo más lógico y fácil del mundo. Por lo tanto, hay que hacerlo varias veces hasta naturalizar el procedimiento. Porque es siempre el mismo el procedimiento, independientemente de la dificultad de la EDO lineal de primer orden que queramos resolver. Lo voy a ordenar o lo voy a pensar arrancando de una EDO de primer orden que tiene esta estructura, ¿la ven? Arrancamos con la forma más simplificada, si se quiere. I' más P de X por I más Q igual a Q de X. ¿Tá? La supongo no homogénea, o sea, supongo que Q de X no es 0, y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer, antes de resolverlo, es tomar a la función incógnita, I de X, y proponer un cambio de variables. Es decir, donde veo la I, voy a ver un producto de 2 nuevas funciones, que llamaremos U de X y B de X. ¿Tá? ¿Está bien? Por lo tanto, la ecuación diferencial ahora nos quedó en 2 funciones nuevas, porque si ustedes derivan esta expresión de acá, si la derivan, ¿qué va a ser? Un producto, ¿no? O sea, la derivada de I va a ser U' por B más U por B', ¿de acuerdo? Siempre en la variable X. Bien. Hago la sustitución, ahí viene el famoso cambio de variable y la sustitución, este es el método que se llama sustitución o cambio de variable, lo mismo. ¿Cómo sustituyo? Y donde tengo I', ¿qué tengo? ¿Dónde voy I' ahora? Si sustituyo. Tengo lo que cambia acá, ¿no? Voy a tener U', ¿no? Por B más U por B'. Eso es I'. Bien, donde tengo P porque no la sustituí, no la cambié. Y donde tengo I, ¿qué tengo? I, tengo U más B, ¿no? Y esto tiene que ser igual a Q de X. Bien. Fíjense qué interesante. Porque si acomodo un poco los términos, reestructuro un poquito, pero muy sencillo, va a pasar algo así. Si no importa acá, ahí. No, sí, quiero ver eso. Lo que puse ahí abajo. Fíjense, es muy sencillo lo que hay que hacer. Y va a aparecer todo. Borrar todo. Saco factor común B de X, ¿no? Saco factor común B de X, fíjense que B está acá y está acá. ¿Está bien? B está ahí y ahí. Entonces, saco factor común B de X, me va a quedar que B de X distribuye sobre U' y sobre PX por 1. Y al otro término lo dejo sueltito. A lo que tiene B' lo dejo sueltito. No hice nada, acomodé un poquito nada más. Pero es interesante, porque nos va a quedar ahí, fíjense. Arrancamos por algo que era sencillo y nos parece que nos estuviéramos enredando, pero no, es clave. Nos quedó una ecuación diferencial con 2 incógnitas, ¿no? Porque arrancamos con la incógnita I y ahora tenemos una ecuación diferencial con 2 incógnitas, B y U. Porque está la derivada de las dos, ¿no? Está la derivada de B y está la derivada de U. ¿Está? Y acá viene lo interesante del método. El que hizo algo de álgebra en algún momento de su vida se va a dar cuenta que acá tenemos un problema gravísimo. ¿Cuál es el problema gravísimo? ¿Cuál es el problema grave? Tengo una ecuación y ¿cuántas incógnitas? Una ecuación y 2 incógnitas. Si yo quiero tener una solución única de una ecuación, ¿qué tiene que haber? ¿Misma cantidad de qué? De ecuaciones que de incógnitas. Bueno, en este escenario tengo un problema. En verdad es indeterminado, porque tengo más incógnitas de ecuaciones. Lo interesante es que puedo establecer condiciones sobre esa expresión para llevar todo este problema a una solución única. ¿Y cuáles son las condiciones que puedo establecer sobre esta ecuación para llevar a una solución única? Fíjense, podemos buscar aquella de esas infinitas soluciones posibles. El problema es indeterminado, ¿no?
Pero a mí me parece encontrar una. De aquellas infinitas soluciones posibles, puedo pedir que el término este, está acá, sea 0. Y entonces, si pido que este término de acá sea 0, u por b', ¿a qué tiene que ser igual? Para que esto tenga solución. Si pido que esto sea 0, se me va todo esto, entonces u por b', ¿qué tiene que ser igual? A q, muy bien. Esto lo hicimos varias veces, por más que no lo recuerdo. No sé si lo hicieron, pero lo deberían haber hecho cuando discutían trigonometría, que es el mismo razonamiento que queda establecido con los senos, cosenos y demás cuando uno quería encontrar una solución posible a un problema. Pedía condiciones en partes de los sumandos, establecía condiciones sobre los sumandos para arribar a una solución posible. Ese es el mismo razonamiento que hacemos acá. Pero ese razonamiento que hacemos acá va a funcionar siempre. Siempre que la EDO lineal sea de primer orden. Entonces se nos queda establecido el siguiente sistemita. Pido que U' más P por U sea 0 y a la vez estoy buscando una solución de posibilidades para encontrar una solución única de ese sistema indeterminado, de esa ecuación determinada, pido que U por B' es igual a Q. ¿Está? Entonces, si encuentro el par de funciones U y B que satisfagan simultáneamente ese sistema, las multiplico entre sí y encontré la solución de la ecuación diferencial. Parece súper alambicado, trabajoso y laborioso el procedimiento, pero van a ver, como les dije hace un ratito, lo hacen una vez, es imposible, lo hacen 2 veces, dicen, no es tan imposible, la tercera vez les va a salir intuitivamente y le va a parecer lo más razonable del mundo. Bien, lo impactante de esto es que tanto la primera ecuación como la segunda ecuación, son EDO a variables separables. ¿Lo ven? Tanto la primera como la segunda son EDOs a variables separables. Y arrancamos entonces. Resuelvo la primera, ¿no? Por separación de variables. Y encuentro una solución U. Ahora vamos a hacer un ejemplito numérico como para que quede mejor establecido. Una vez que encontré una solución de U, con una me alcanza, voy al segundo caso. Me quedo con la U asterisco, voy al segundo caso. Me queda U asterisco por B' es Q, y de ahí encuentro quién es B. Aplico U por B y tengo la solución del problema. Ahora lo hacemos con un ejemplo numérico, porque acá se pone un poco más abstracto. Pero ese es el razonamiento. Más allá de las dificultades técnicas del procedimiento, ¿se entiende la idea? ¿Se entiende hacia dónde vamos? Bien. Vamos con un ejemplito. La solución general va a ser así, en términos abstractos, ¿no? Va a ser U asterisco por B asterisco más C. Esa va a ser la solución. La voy a encontrar, ¿siempre va a haber U asterisco, B asterisco? Sí, si la ecuación es de primer orden, la voy a encontrar siempre, ese par. Bien. El ejemplito que les invito a hacer es este de acá. Lo vamos a hacer de 0. Me voy a anotar acá y lo vamos a ir haciendo a 0. Es I' menos 2x por I igual a X. Ya en el producto de la X por la Y me doy cuenta que no puedo separar las variables. O sea que de entrada tengo que buscar otro método y va a ser el que vamos a desarrollar ahora. ¿Está? Voy a sacar esto para aprovechar que los tengo. Acuérdense cuál es. Así nos ayudan, lo pensamos casi de 0 entre todos y todas y lo fijamos mejor. Tenemos. Y prima era menos o más era. Menos. Está en el libro igual. ¿Es menos? ¿Es más? ¿Cómo? Menos. Menos 2. ¿Así? Por I. Ahí. Bien. Lo primero que hay que hacer es proponer que I es U por B. ¿Está bien? De ahí sale que I' de X es. No voy a poner la X porque se hace pesado, pero habría que ponerla. ¿Está bien? Obviamente en la variable X todas las funciones nuevas.
Hecha esa sustitución en cambio de variable, vuelvo sobre la ecuación dato. Entonces, donde veo y', en verdad voy a ver todo esto que está acá. Entonces me va a quedar u' por b más u por b' menos, esto es y', ¿no? Menos 2x, que no lo toco, pero donde veo y, ¿qué veo? U por b. Tiene que ser igual a x. ¿Está? Bien. El tercer paso, ¿qué proponía el método? Sacar factor común b en donde tenga b. Tengo b acá y tengo b acá. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me va a quedar que b u' menos 2x por 1 por b más u por b' tiene que ser igual a x. Y ahí llegué entonces a la ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden, pero en dos incógnitas, en b y en u. Y ahí entonces establezco las condiciones para de esas infinitas soluciones posibles encontrar la que me interese. ¿Y cuál es la que me interesa? Y la que haga cero esto, y en definitiva, la que haga que esto sea igual a esto. ¿No? Armo el sistema de ecuaciones. Va a quedar, ¿no? Por u, ¿está bien? Por b igual a... No, perdón. Esto igual a 0. La b no me hace falta. Quiero que lo que está dentro del paréntesis es igual a 0. Que no separo variables. Acá ya la separé, justamente. Es el recurso para poder separar la variable. Fíjense que esto es un recurso para separar la variable, porque me quedó todo lo que tiene b de un lado y todo lo que tiene u del otro. Ese es el chiste del método. Separé variables. Y en la otra me va a quedar que u por b' tiene que ser igual a x. ¿De acuerdo? Bien, ya casi está. Después habrá más o menos dificultades algebraicas en la separación de variables, pero ya es todo separación de variables. Entonces, ¿qué hago acá? De la primera me va a quedar que diferencial u sobre x es igual a 2x por u, ¿no? Esta u la paso para acá y la x la paso para acá. Entonces me va a quedar diferencial u sobre u es igual a 2x diferencial x, ¿no? Bien, 2 sobre x, perdón, diferencial x. Integro a variables separables con u y con respecto a x, va a quedar el logaritmo natural, ¿no? El valor absoluto de u es igual a 2, el logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿no? Lo bueno de esta etapa es que me quedo con una sola, entonces no pongo la constante, no me hace falta. Porque la constante la voy a incorporar en el último paso del procedimiento, para simplificar un poco el trabajo. ¿Tá? Si no meto la constante acá, los logaritmos y se me hace el lío, es innecesario. Quiero quedarme con una sola solución de esta primera condición. Con una sola solución me alcanza. Porque total la constante la voy a tener después. Bien, entonces, ¿qué hago con este? ¿Cómo encuentro lo que ocurre acá, chicos, chicas? ¿Es verdad que u, la que estoy buscando, es x cuadrado? Hay que repasar logaritmos. ¿Es verdad que u es x cuadrado? Para despejar los logaritmos, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar por su inversa, ¿no? Que es e. En ambos términos, entonces me va a quedar e acá. E por el logaritmo natural de u es igual a e por 2 logaritmo natural de x. Ese 2, ¿dónde diablos va? ¿No va acá arriba? ¡Ting! Bueno, va ahí arriba. Recuérdenlo, porque esto va a aparecer bastante en este contexto. Y entonces queda que u, que u de x sí, efectivamente el asterisco que estoy buscando es x cuadrado. ¿Está? Bien. Tengo que u de x cuadrado, entonces cuando veo u, ¿qué estoy viendo acá ahora? Veo u de x, que es x cuadrado. Entonces de acá voy a sacar que, en verdad, diferencial b sobre diferencial x es igual a x sobre x cuadrado, ¿no? Está bien, porque era el u que yo lo pasé por acá. Entonces va a quedar acá x a la menos 1, que es el logaritmo de x. Bueno, y cuando integro, me queda acá, que después, pero no se preocupen, que b de x es igual al logaritmo natural de x. Y ahora sí le dejo la c. ¿Está?
Y entonces la solución final va a ser x cuadrado por el logaritmo natural de x más c. Y esa es la solución de esta ecuación diferencial, que era bastante sencilla. ¿Cuál es la clave del procedimiento? Ahora lo pasamos en limpio, no se preocupen, para los que quedaron a mitad de camino. Es que si seguimos el algoritmo del método, no hay manera de no llegar al resultado. No hay manera de no llegar al resultado. Vuelvo para acá. Hasta acá creo que hemos llegado, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí no hay problema, ¿no, chicos, chicas? Volvamos acá a repasar otra vez. Hasta el sistemita de ecuaciones, ¿estamos de acuerdo? Ahí en el debate está de acuerdo. ¿Está bien? Hasta ese punto, ¿estamos de acuerdo? Bueno, resolvamos la primera, resolvamos uno. Si resuelvo uno, me queda, bueno, acá no lo puse, pero se supone que lo pueden hacer con facilidad, como lo hice yo. Me queda x cuadrado. ¿Quieren que vuelva a hacer este pedacito? ¿O está más o menos claro esto? ¿Se entiende cómo acá? ¿No me acuerdo? No la veo convencida de la compañera. ¿O no, sí o no? Bueno, está bien. Y el segundo, la segunda ecuación, entonces me queda x cuadrado por b' igual a x, y de ahí llego finalmente a que b es logaritmo natural de x más c. Pero esto es b, y tenía u antes. La solución es el producto de las dos. En definitiva, es el que nos va a quedar acá al final. ¿Bien? Bueno, si está tan bien, dense unos minutos para resolver 3 minutos nomás. Esta. 2 y prima más x por y igual a x al cuadrado. A ver si sale. Ya vengo, le doy unos minutos para no spoilear.
Pero el método es siempre infalible. Después puede aparecer más o menos términos que pueden en todo caso comprimir. Va a pasar en limpio, acuérdense que llegue. 2 su prima más x. Bueno, voy a arrancar cero. ¿Se acuerdan la ecuación? ¿Cómo era? Acuérdense por favor la ecuación. Así me ayudan. Es 2i prima más x por i igual a x cuadrado. ¿Es así? Bien. Entonces, lo mismo que hicimos antes. I es igual a u por b. Y prima es igual a u prima por b más u por b prima. Entonces, donde veo 2i voy a ver 2 u prima por b más 2 u por b prima. Y donde veo x voy a ver x por u. Ah, me equivoqué. X por u por b. Sí, es un desastre en el momento. No sé por qué la sumé. Es x por b. Me debería haber hecho mal. Es igual a x al cuadrado. Bueno, por conveniencia y según el método, nos quedamos con los términos que multiplican a b, armamos la estructura habitual que queremos tener. Entonces nos queda 2u más x, ¿no? Por u, por b, le pedimos más, y nos queda esto suelto. 2v' tiene que ser x cuadrado. Acá se arma el sistema de ecuaciones. Para las dos incógnitas, u y b, ¿qué pido? Bueno, que esto sea 0 y que esto sea esto. Entonces me va a quedar que 2u más x por u sea 0 y que v' sea x cuadrado. Ya está igual que antes. ¿Por qué? Porque en la primera ecuación es variable separable y una vez que resolví esa, la segunda nos va a quedar variables separables también. Entonces nos va a quedar, que 2u es igual a menos xu, ¿no? Y en definitiva me va a quedar que 2, me falta algo acá, u', ¿no? Acá. Ahí faltaba, si no, no va a ningún lado esto. Porque tiene un 2 que multiplicaba al principio y después lo distribuí dentro de la suma de la derivada. Entonces nos va a quedar 2u' sobre u es igual a menos x y en definitiva nos va a quedar que 2 veces diferencial u sobre u es igual a menos x diferencial x, ¿no? ¿Está bien? Ese 2 puede dejarlo ahí o sacarlo, es indistinto. ¿Qué sé yo? Acá nos va a quedar 2 logaritmo natural de u es igual a ¿quién? ¿Qué hago con el menos x? Menos x al cuadrado sobre 2, ¿no? Menos x al cuadrado sobre 2. Que me queda sobre 4. Para sacarme este 2 de encima de acá. ¿Está bien? Entonces ahora sí, aplico el e a ambos términos y me va a quedar una cosa del estilo que u de x va a ser igual a e a la menos x al cuadrado sobre 4. Ese es u. Me quedo con esa sola. Con ese u, vengo acá. Acá. Este 2 ya lo paso de este lado, entonces me va a quedar, en vez de u, me va a quedar e a la menos x al cuadrado sobre 4 por b' es igual a x al cuadrado sobre 2. Es cierto que puede ser que esto no me lleve a ninguna solución, pero porque me falta el álgebra. ¿Por qué? Hay algo que no me gusta ya. Alguna cosa que, no, puede ser que sí, ojo, pero hay que trabajarlo. Le va a quedar de tarea a ustedes. ¿A dónde llega en definitiva? Están las variables separables. El problema es que para encontrar la primitiva de la que quiero encontrar no está tan directa, no está tan limpia. Porque fíjense que nos quedó acá, sigo por acá, por este huequito de por acá, y me va a quedar que diferencial b sobre diferencial x es x cuadrado sobre 2, y esto que está multiplicando pasa dividiendo, ¿no? Por 1 sobre e a la menos x al cuadrado sobre 4. Esta variable separable, con un poquito de trabajo, lo podemos resolver. Pero era un problema de método, de cómo encontrar una primitiva, o de método de resolución de una integral. Ya la ecuación diferencial está resuelta. Está casi resuelta. ¿Tá? Porque de ahí tengo contra b, lo multiplico por u, y después yo al final. Le dejé uno difícil como para que se den cuenta que no es todo siempre tan lineal y sencillo. Pero el método nos va a llevar.
método nos va a llevar, porque en definitiva, ¿qué tengo que encontrar acá? Tengo que integrar sobre b y acá me va a quedar x cuadrado sobre 2 e a la 1 sobre e a la menos x cuadrado sobre 4 diferencial x. Si pueden encontrar esa integral en x, tienen resuelto el problema. Y si no, quedaréis. Quedará de tarea. Bien, bien. Es casi anecdótico. Lo importante es que el método era para repasar los pasos del método. El método es inexpugnable. Funciona siempre y sobre todo en el contexto de cosas que le vamos a pedir en la evaluación, ¿no? Bien. Avancemos entonces. Lo que tiene que ver con el universo de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden se resume en el método anterior. ¿Tá? Cuando resuelvan los problemas en el tarea de aula o eventualmente porque quieren resolverlos, van a ver que siempre van a caer en tener que aplicar ese método para encontrar la solución. No tienen mucha más vuelta que darle al asunto. Las dificultades van a tener que ver en cómo, a partir de los datos que tengan, se den cuenta o no de que ese es un EDO de primer orden, lineal. Ahí va a estar, ahí va a residir un poco la astucia de ustedes y la expertise que puedan generar para poder resolver el asunto. En el contexto de Matemática 2 y hacia adelante en su vida, porque este problema de modelización es bastante típico de cómo construir una ecuación diferencial para explicar un problema que nos interesa. ¿Está bien? Entonces el desafío va a estar ahí. Una vez que tienen la ecuación diferencial constituida como tal, si es de primer orden, no tienen mucho más que hacer que seguir adelante, seguir los pasos del método. ¿Ah? Muy diferente, muy diferente. Distinto es la situación cuando damos un paso más, es decir, cuando nos enfrentamos a EDO lineales de segundo orden. Primero presentémosla, definámosla. La estructura general es esta. ¿Está bien? Cuando decimos definir EDO lineal de segundo orden, tiene que decir, una EDO lineal de segundo orden es una ecuación que tiene esta forma. A0x más y segunda más A1' A más 1 de x por y' más A2x por y igual a b de x, con A0, A1, A2 y B funciones escalares definidas en el intervalo donde se definen las funciones y sus derivadas, y A0 de x distinto de 0 para todo x del intervalo, ¿de acuerdo? Clave, porque si no estaríamos lo mismo. Si A0 vale 0, ¿qué pasa? Claro, pasa a ser de primer orden, exactamente. ¿Está bien? Ahora, A1, A2 y B pueden valer cualquier cosa. Pueden ser 0 eventualmente. Obviamente, es lo que discutíamos al principio, si no
Hola, hola. Ahora me escuchan, chicos, chicas, en el aula virtual. Se te escucha, se te escucha. Ah, listo, listo. Gracias. Bueno, vuelvo. Está claro que ese no es el método. Otro método tenemos que ir. Pero en la búsqueda de ese nuevo método, lo interesante es que vamos a ir a los fundamentos fundamentales de la teoría de la ecuación diferencial y vamos a aprender cosas que son muy relevantes. Esa es la invitación que les hago. Abandonar un poco la mecánica del asunto e ir a la teoría. Y esa teoría va a abrir puertas, no solamente ustedes aprueben bien la materia y aprendan bien el concepto, sino que eventualmente para el que se siga dedicando a la matemática aplicada, encuentre alguna puerta, alguna llave para entender lo que se le viene. Bien, esta es la estructura y sobre esta estructura tenemos que pensar cómo resolver. Bien, la distinción que habíamos hecho antes sobre lo homogéneo y lo no homogéneo también funciona acá y también va a definir la suerte de nuestros nuevos métodos. La homogénea va a ser así, en donde el término independiente vale 0, ¿no? Y la no homogénea va a ser así, en donde otra vez el término independiente que llamamos Bx no vale 0. Eso es lo mismo. Pero acá es bastante más relevante la diferencia. Porque para las homogéneas, nosotros vamos a poder desarrollar un método empírico muy útil, que además va a ser un buen método para pensar las no homogéneas. ¿Está bien? Siempre y cuando la utilidad del método empírico que vamos a desarrollar, los coeficientes A0x, A1x y A2x tengan una característica particular. Sean funciones de tipo constantes. ¿Está bien? Si los coeficientes A0x, A1x y A2x son de tipo constantes, ¿está bien? Vamos a poder desarrollar, como veremos en un ratito, un método bastante interesante para poder resolver cualquier EDO de segundo orden lineal. Pero tengo que pedir que A0, A1 y A2 no varíen con X. Entonces lo voy a indicar así. ¿Se ve la diferencia? Voy a poner A0X, que es una 0X, pero para que quede bien enfática el carácter constante del coeficiente, no le voy a poner la X acá. Pero estamos de acuerdo que si son funciones constantes, pues son funciones de X también, ¿no? Pero van a ser números escalares. A0, A1 y A2 van a ser números. ¿Está? En ese escenario, vamos a entonces nosotros encontrar una forma práctica de resolver la ecuación diferencial. Hacia allá vamos. Ahí va. No pasa. Bueno, antes de ir a eso, vamos a refrescar algunas ideas para que quede claro cuándo el EDO es a coeficiente constante y cuándo no lo es. Fíjense la primera, ¿la ven? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, porque la derivada más grande que aparece es de segundo grado, pero no es a coeficiente constante, ¿no? Porque el coeficiente que multiplica la derivada segunda, a 0x, es distinto de un escalar, de un número. ¿Está bien? Es una función. Con que haya una basta para que no sea a coeficientes constantes. La segunda, sin embargo, ¿la ven? Si es de tipo coeficiente constante. Será no homogénea, ¿no? Porque esto es distinto de 0. Pero si es a coeficiente constante, porque acá tengo un menos 1, acá tengo un medio, acá tengo 2. Es a coeficientes constantes. Sobre esta vamos a nosotros investigar y proponer un método bastante interesante. La tercera, ¿cómo la clasificarían, chicos, chicas? Es no lineal, ¿está bien? Es a coeficiente constante, pero para estas no vamos a tener método, ¿está bien? Tiene que ser lineal. Si es lineal y a coeficiente constante, van a tener un método bastante práctico, pero sobre esta no. La tercera, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la tercera? Es interesante. Es tramposa la tercera. La ayuda que les puedo dar es tramposa. ¿Es de segundo orden? Sí.
¿Es ordinaria? Sí. ¿Es lineal? Sí. ¿Está bien? La pregunta del final. ¿Es homogénea? Acuérdense, ¿por qué cae en la trampa? Me desgañité para indicarle qué tienen que ver. Esto que está acá no es término independiente. ¿Por qué no es término independiente? Porque involucra a la variable i, o a la función i. Entonces, en verdad, alguien hizo una trampa y esto es un menos acá y esto es igual a 0. Entonces es homogénea. ¿Está bien? Y la última, ¿cómo es? ¿Esa coeficiente es constante? No, porque los términos que multiplican en la derivada de la función son función en la variable x no constante, ¿no? Está bien. ¿Es de segundo orden? Sí. ¿Es lineal? Sí. ¿Es ordinaria? Sí. ¿Es homogénea? No, no es homogénea, porque esto que está acá, que no multiplica ni a la i ni a alguna de sus derivadas, es el término independiente y es distinto de cero. ¿Está bien? Entonces no homogénea. Bien. Aclarados ya los puntos, yo creo que no lo vamos a ahorrar más en este asunto, avancemos sobre ¿eh? Pues, lo que me llama la atención es que a la cuarto o quinto, ahí va. Bueno, ahora es aclarado el punto, vamos a empezar a construir el método. Para construir el método, vamos a necesitar dos teoremas, en verdad son 5 teoremas fundamentales. Uno lo salteamos, que es el de existencia y unicidad. El teorema central empieza por este, que es el teorema 2. El teorema 2 establece lo siguiente. Si ustedes encuentran de alguna manera, ¿no? Si ustedes encuentran de alguna manera dos soluciones de la ecuación de segundo orden homogénea, ¿está bien? Si ustedes encuentran de alguna forma dos soluciones de la ecuación homogénea, el teorema dice que cualquier combinación lineal de ellas, es decir, cualquier nueva función que se origine con una suma multiplicada por coeficientes de esas dos, también es solución. ¿Está bien? Es muy fácil de demostrar el teorema. Y lo voy a mostrar rápido para que, no porque se lo pidamos, pero para hacer un poco para razonar un poco cómo funciona la teoría, que no es mucha, de esta parte de la materia. Si F1 y F2 es solución, eso es la hipótesis, es dato del teorema. Eso quiere decir, ¿estamos de acuerdo? Que A0 por F1, 2, más A1X por F'1 más A2X por F es igual a 0, ¿es cierto? Sí, porque F es solución, ¿no? Entonces satisface la ecuación, F1, perdón, es solución, y entonces satisface la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Lo mismo va a pasar con F2, porque si F2 es solución, ¿qué va a pasar? A0X por F2 segunda más A1X por F2 segunda más A2X por F, perdón, prima acá, más A2X por F2 va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y si las sumo, ¿qué pasa a las dos? Sumo estas dos ecuaciones. Si sumo va a ser igual a 0, porque sumo dos cosas que son igual a 0, van a ser igual a 0. Pero al sumarlas nos va a quedar algo así, ¿no? A0 por F1 segunda, F segunda, multiplicado por A0, ¿no? Ya como un poco los términos para ganar tiempo, porque se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Porque el A0 multiplica los dos y lo estoy sumando. Entonces me va a quedar acá A1 por F'1 más F'2 más A2 por F1 más F2. Y esto tiene que ser igual a 0 porque estoy sumando dos ceros. Pero fíjense entonces que ahí demostramos, no lo hago para todo, pero quiero mostrar la semilla de cómo es esta historia, que una combinación lineal, es decir, la suma de las dos funciones, F1, F2, también satisface la ecuación diferencial. Y eso lo podemos hacer
para cualquier combinación lineal. Está en la demostración del libro, no quiero, esto es una prueba nada más que funciona para una única combinación lineal, pero funciona para cualquier combinación lineal, ¿está bien? Y en definitiva entonces, esta función que llamamos phi, que se define de esta manera, C1 por F1 más C2 por F2, es solución de la ecuación diferencial dada, en donde F1 y F2 son soluciones independientes. ¿Está bien? Teorema 2, central este teorema. Está la demostración, no hace falta saberla, pero sí está bueno que vean esta lógica detrás de cómo se demuestra el teorema, porque es la base, insisto, teórica de todo el capítulo. Bien, estamos de acuerdo. Teorema 2. Acuérdense el objetivo. El norte es encontrar un método para resolverlas a estas. Pero ya tenemos un punto de partida. Si encontramos de alguna manera dos soluciones, a partir de ellas puedo generar otra solución, ¿no? Puedo generar infinitas soluciones. Recuerden esto que ya lo discutimos con Valerio, lo discutieron con Valeria. Una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De primer orden o de segundo orden, ¿está bien? Si no me dan las condiciones, alguna condición inicial, yo encuentro siempre una solución general, que son infinitas soluciones que la satisfacen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Claro, porque cuando vamos resolviendo siempre nos queda la constante. Y eso genera la familia de soluciones posibles del problema. Ahora, si me dan condiciones iniciales, de ahí voy a rescatar la que efectivamente explique ese problema particular. Bueno, vuelvo acá. Tenemos la solución general, tenemos formas de generar muchas soluciones. Si tomo, por ejemplo, la función, bueno, acá está discutido lo que yo hice antes, acá que está poco desarrollado para el caso, pero lo mismo. Si lo quieren ver, no me quiero detener ahora porque quiero llegar a algo más interesante. Pero lo dejo ahí para el que lo quiera ver, porque eso no sé si está hecho en algún lado. En el libro no creo que esté tan desarrollado esto así. O sí, debe estar. Pero bueno, piénsenlo luego. Así demostramos que cualquier combinación lineal es solución. Estamos no demostrando, sino que estamos probando, en definitiva, que cualquier combinación lineal de dos soluciones es también solución. Más o menos como hice antes. Lo interesante de esta, entre comillas, demostración, que no es una demostración, una prueba, es lo que está abajo. No hace falta hacer todo ese trabajo, porque yo ya sé, y ustedes ya saben que por teorema 2, si tengo dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas también es solución, entonces no hay que hacer nada. Por el teorema, exactamente. O sea, si me dijeron que x y x al cuadrado son solución, cualquier combinación lineal de ellas va a ser solución también. Por el teorema 2. Ecuación de diferencia. Igual pueden decir el teorema, pueden contarlo. El teorema 2 dice que, dada una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, homogénea, y sean F1 y F2 soluciones, cualquier combinación lineal de ellas dos es también solución. Listo. Bueno. La cosa se pone interesante acá. Empieza, no, ponerse interesante, pero empieza a ponerse jugosa en este sentido. Supongan que ahora nos dan otro par de funciones, ¿no? Que son el coseno de x y el seno de x. Y nos dicen que también son solución del problema. ¿Está bien? Bien. Y supongan que por otro lado nos dicen que la función e a la 2x y 4 por e a la 2x también son solución de la ecuación dato, ¿no? ¿Qué quiere decir? En cualquiera de los tres casos, que cualquier combinación lineal del par de funciones solución es también solución. Pero acá viene el diferencial. Si yo analizo el primer par de soluciones, x y x cuadrado, por ejemplo, y analizo el otro par de soluciones de abajo, e a la 2x y 4e a la 2x, hay algo en la naturaleza del primer par de soluciones que me resulta mucho más potente que sobre el último par de funciones. ¿Qué les parece? Hay algo, y en el del medio también, lo que pasa es que del medio no quiero meterme porque sé que es algo siempre más, un terreno un poco más inhóspito.
Pero veamos las primeras. El primer par de soluciones es x y x al cuadrado. Y el último es e a la 2x, 4 por e a la 2x. En el último caso, ¿no notan que hay algo de... ¿qué sería el término? De algo que se repite, de algo de redundancia. Mientras que en el primer caso no noto esa redundancia. ¿Qué es esa redundancia que estoy viendo? Claro, ¿qué pasa en el segundo par de soluciones? Como que el F2 es la primera multiplicada por 4. Como que F2 es una combinación lineal de la primera, ¿no? Mientras que si yo analizo la otra, x al cuadrado no es una combinación lineal de x. X al cuadrado es bastante independiente de x, mientras que en otro caso, F2 depende bastante de la primera, ¿no? Hay una idea de independencia y de dependencia, y esa es la base teórica de lo que va a constituir tanto el método de resolución de E2 como les diría, chicos, chicas, esta idea de dependencia e independencia lineal, y así es el término, constituye casi la base matemática de la computación que nosotros usamos. Lo que uno hace en general cuando explora un universo de posibles soluciones a un problema, y es muy interesante porque así funcionan, por ejemplo, la inteligencia artificial, si quieren ir a la base del argumento. Define una solución, cualquiera, que generalmente en computación se piensa como un vector la solución, ¿no? Y después, para explorar el universo de posibles soluciones, busca como otra posible solución la que menos se les parece. ¿Y cuál será la que menos se les parece? Piensen en el producto escalar. Si yo tengo un vector, ¿qué van a buscar? Si yo tengo el vector, el versor y, ¿cuál es el otro vector que menos se parece al versor y? Para explorar un espacio desconocido, para empezar a definir por dónde va la historia. Piensen lo más sencillo. Ustedes están escuchando música y ponen por primera vez Spotify, ¿no? Entonces empiezan y eligen un tema. No sé, ¿qué música, qué tema elegirías? Cualquier tema de alguna banda, es una banda musical. Paradise, ¿qué es Paradise? ¿Una banda o un tema? De Coldplay. Bien, entonces elegís Paradise de Coldplay. ¿Está bien? Suponete que eso es de hecho un vector. Para la computadora eso es un vector. Es una información que se organiza según una determinada información vectorial. Es una matriz de datos, un vector. ¿Qué suponés que va a hacer Spotify para proponerte un nuevo tema en su método, en su algorítmico? ¿Qué es lo que primero te propondría para conocerte a vos? ¿Eh? No, te propondría el vector más distinto posible. Así funcionaba antes, después se fue afinando un poco la historia. Después se fue acomodando, porque ya nos va conociendo cada vez más la inteligencia artificial, y entonces en verdad lo que es similar es lo más distinto dentro de las posibilidades, pero ya se parece mucho. Pero al principio de todo, cuando era más rústico la computación y la inteligencia artificial, te proponía de Coldplay, te proponía, por ejemplo, no sé, Luis Miguel. ¿Está bien? Y vos decías, no, no me gusta Luis Miguel. Entonces, al decirle que no me gusta Luis Miguel, te iba buscando un dato, una función que sea más linealmente dependiente a Coldplay. Entonces, con pocos pasos iterativos iba construyendo una base de datos que a vos te satisfacía. Pero la lógica es así de sencilla en un punto, y tiene que ver con esto. Si yo analizo x cuadrado y analizo e a la 2x, 4 a la 2x, ¿no? La situación actual de la inteligencia artificial se parece más a e a la 2x que a 4 a la 2x. Te está dando Paradise y te está dando algo muy parecido a Paradise. Pero ¿cómo llegó a esa situación? ¿Y cuál es la manera más práctica de esa situación? Buscando vectores que sean lo más, o funciones que sean lo más independientes posible. Esa es la teoría que construye nuestra manera, a grosso modo, de encontrar soluciones en forma práctica a los problemas que tenemos. Después, obviamente, se fue refinando eso y ya el universo actual es bastante más complejo, si se quiere, pero pivotea sobre la misma idea. Bien, ¿cómo diferenciaremos estas soluciones, volviendo a lo silvestre de nuestro problema? Hay un concepto detrás de esto que es justamente el que nos va a permitir avanzar. A las funciones que tienen la misma naturaleza de alguna manera, la vamos a definir, o las soluciones que tienen la misma naturaleza,
Vamos a definir funciones linealmente dependientes, como por ejemplo Paradise y el otro de Scientist, como es el otro famoso de Coldplay, de Scientist. Esas son dos funciones linealmente dependientes. Tienen la misma naturaleza. ¿Está bien? ¿Cómo la vamos a definir en términos elegantes o matemáticos? Van a ser linealmente dependientes si solo si existen constantes C1 y C2, no todas nulas, tal que esa combinación lineal sea cero. ¿Está? En símbolos, F1, F2 es linealmente dependiente si existe C1 y C2 que no sean nulas esas constantes. Entonces yo tomo era E a la 2X, ¿no? Y 4 a la 2X. Y me pregunto, ¿son linealmente dependientes estas dos? Sospecho que sí. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Y tengo que encontrar que esta suma, ¿no? Que esta suma tiene que ser cero para algún par de constantes no nulas, ¿no? C1 y C2. Tendría que demostrarlo de esa manera. Tengo que encontrar un par de constantes no nulas, C1 y C2, que hagan que esto sea igual a cero, ¿no? ¿Está bien? Bueno, empiezo a trabajar un poquito. ¿Qué va a quedar acá? Va a quedar que saco factor común a la 2X, ¿está acá? ¿Está bien? Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda C1 más C2 por 4. Y acá salta a la vista que tengo un montón de constantes no nulas, C1 y C2, que hacen cierto esto. No sé, tengo un montón. Sí, tengo un montón, pero ¿cuál sería un par rápido que puedo encontrar? Si C2 vale 1, C1 no tendría que valer menos 4, ¿y listo? Si C2 vale 1, entonces C1 tendría que ser menos 4. Y encontré entonces un par de constantes no nulas que hacen, que demuestran que esas dos funciones son linealmente dependientes. Vamos a después encontrar un método mucho más práctico para demostrar cuándo son o cuándo no son. Pero esta es la definición de manual, de libro. ¿Está? ¿Alguna duda? Encontré un par de constantes no nulas, listo, son linealmente dependientes. Me anticipo ya. ¿Cuál es el método más práctico para resolverlo? Que engloba la definición, que sintetiza la definición. Tomen las dos funciones y hagan el cociente. Si el cociente de las dos funciones me devuelve un número, es porque esas dos funciones son linealmente dependientes. Es lo mismo que yo adelanté esto por una manera más sencilla. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, ¿no? 4 por e a la 2x y lo divido con e a la 2x, esto que me va a dar 4, ¿no? Entonces las funciones son linealmente dependientes. Esa es la prueba que vamos a usar, más práctica, que la otra que es más trabajosa. Está bien, esa fue la prueba para demostrarlo. La definición es esta. En el otro caso que tenía x y x al cuadrado, fíjense qué interesante, porque en el caso de x y x al cuadrado no puedo encontrar un par de constantes no nulas que hagan que esto sea igual a 0. ¿Por qué les digo eso? Miren. Borro acá. Supongan que tenemos x y x al cuadrado. Entonces tendría que, si fueran linealmente dependientes, si las sumo y las multiplico por estas constantes, tendría que algún par de constantes no nulas demostrar que esto es igual a 0. ¿Y puedo demostrarlo? Fíjense, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar que C1 es igual a menos C2 x cuadrado, ¿no? Que C1 por x, perdón. Y entonces me va a quedar que C1 es igual a ¿qué? A menos C2x por x. ¿Está bien? ¿Hay algún par de constantes no nulas que demuestren que eso es cierto? No. El único par de constantes que demuestran que eso es cierto es cuando C1 y C2 valen 0. Para todo x, ¿no? Porque en cualquier otra situación eso no es cierto, ¿no? Si C1 vale 1, C2 ¿cuánto va a valer? No sé, pero no va a valer, no va a existir. En el único caso que esto es cierto es cuando C1 vale 0 y C2 vale 0, obviamente para todo x. Eso nos lleva entonces a la definición de linealmente independiente. ¿Cuándo vamos a decir que tenemos a Paradise y a, ¿cómo se llama la de Luis Miguel? No tengo miedo a la lluvia, bueno, otro tema que sea muy distinto al de Paradise. ¿Cuándo vamos a estar en esa situación? ¿Cuándo? Cuando F1 y F2 no es linealmente dependiente, así se define, por la negativa.
Así como para el caso de, es decir, esto va a ser igual a 0 si solo si las constantes C1 y C2 tienen que ser 0. Bueno, esa es la definición. Ahora, ¿cómo vamos a definir prácticamente si estamos ante dos soluciones o funciones linealmente independientes? De la misma manera, voy a hacer el cociente entre las dos y si el cociente es distinto de un número es porque son linealmente independientes. x2, x al cuadrado sobre x es igual a x. Por lo tanto, x al cuadrado y x son linealmente independientes. Y eso es clave porque ahora tenemos una diferencia importante. Porque el teorema 2 es útil, pero no es tan útil. ¿Por qué? Porque el teorema 2 me dice, si tienen un par de soluciones cualquiera de la EDO, cualquier combinación lineal de ellas es solución. Pero ahí tenemos el problema de redundancia, porque si yo tengo un par de soluciones que son linealmente dependientes, cualquier combinación lineal de ellas no me dice nada. La combinación lineal de ellas me da todas las soluciones de mi ecuación diferencial. Y ahí está la clave, que es el famoso teorema, ya vuelvo, bueno, ya lo discutimos, esto ya se los dije, después en todo caso volvemos, que es el famoso teorema 3 fundamental que sintetiza, es la base teórica para explicar el tipo de solución, a la naturaleza de la solución de una EDO de segundo orden lineal homogénea, pero es el punto de partida para pensar el método de resolución. ¿Qué dice el teorema 3? Fundamental, así se autopercibe. Lo vamos a enunciar para orden 2, igual es para orden n, pero en el contexto de lo que vamos a trabajar sobre todo es orden 2, vamos a decir lo siguiente. Dada el dato del teorema es una EDO ordinaria lineal homogénea de orden 2. Esa es la hipótesis. Si tengo una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden 2, de orden n vale, pero lo hacemos por orden 2, si tengo eso, entonces, tesis 1, tiene dos soluciones linealmente independientes, siempre. Las tiene, ¿está bien? Si tengo una EDO de orden 2 lineal homogénea, tiene dos soluciones linealmente, que las conozco en otra historia, pero las tiene. Y si las tiene, la solución general, si las tiene, perdón. Y la solución general, tesis 2 del teorema, es la combinación lineal de esa par de soluciones linealmente independientes. Listo. Se acabó la historia. Eso quiere decir que en el caso, en la discusión anterior, donde teníamos que la solución era x cuadrado, como son linealmente independientes, la solución general de la EDO que me habían dado es C1 por x más C2 por x al cuadrado. Con C1 y C2, números reales. ¿Está bien? Así funciona. ¿De acuerdo? Este es el teorema 3, que efectivamente es el fundamental que nos va a dar las herramientas no solamente para clasificar y analizar todas las potenciales soluciones del universo de orden 2, sino que en el caso particular, en donde A0x, A1x y A2x sean números, es decir, coeficientes constantes, vamos a poder desarrollar ese método empírico que les propuse hace un rato para encontrar la solución de esa EDO de orden 2. ¿Sí? Acá. Todas las soluciones. Pero de dos linealmente independientes. Tenés que encontrar dos soluciones linealmente independientes. A esas dos soluciones linealmente independientes se les llama base de soluciones. Porque justamente a partir de esa base uno construye todas las demás. Pero si tuvieses dos soluciones linealmente dependientes, esas soluciones no son base de solución de tu problema. Entonces, con esas dos no podrías construir todas las soluciones posibles. No encontrarías, es decir, la solución general.
Es análogo totalmente a los espacios, no sé si lo discutieron ustedes, pero calculo que sí, los famosos espacios vectoriales y las bases de los espacios vectoriales. Ustedes saben que los versores IJK son la base del espacio vectorial B3. ¿Qué quiere decir que son la base del espacio vectorial B3? Que cualquier combinación lineal de esos tres me genera el infinito universo de vectores que poblan nuestro espacio, o que pueblan nuestro espacio. Es lo mismo. Por eso yo juego con la idea del vector. Vector y función juegan el mismo papel acá. ¿Está bien? Y JK son la base, es una base posible, porque después habrá bases y bases, eso es otra discusión, pero es una base porque I y JK son linealmente independientes entre ellos. ¿Y por qué son linealmente independientes entre ellos? Porque son ortogonales. Acá, F1 y F2 también vamos a decir que son ortogonales. Lo que pasa es que la idea de ortogonalidad está muy asociada a la cuestión geométrica, pero es lo mismo. No quiero meterme ahora, pero es interesante para que le interese más adelante, sí. Sí, porque es homogénea. Esto es para homogéneas. Teorema 2 y teorema 3 es para homogéneas. El teorema 4 y el 5 son para las no homogéneas. Que no creo que lo discutamos ahora, pero lo vamos a discutir mañana seguro. Quiero cerrar una idea con esto. A ver, ¿estamos de acuerdo con esto? Bueno, definamos esa última tesis del teorema porque tiene una entidad propia. A la combinación lineal de la base de soluciones de una EDO lineal homogénea de orden 2, repito, a la combinación lineal de la base de una EDO ordinaria lineal homogénea de orden 2, la vamos a llamar solución general de la EDO homogénea. A esa, la combinación lineal de la base, la vamos a llamar solución general, sí. Sin importar los... No, C1 y C2 siempre van a ser números, por eso son coeficientes, son cualquier número porque es la combinación lineal. Ah, sí, sin importar los coeficientes, sin importar la naturaleza de los coeficientes. Estas son definiciones para cualquier EDO lineal homogénea, de orden 2. ¿Está bien? Entonces la solución general que le indicamos como I sub H se expresa de esa manera. Siempre y cuando, no se olviden, no son cualquier F1 y F2. F1 y F2 tienen que ser linealmente independientes, es decir, tienen que ser base. Bien. Tenemos la base, tenemos la solución general. Como observación, que nunca está de más, porque permite redondear la idea, fíjense que la cantidad de soluciones de la base siempre va a coincidir con el orden de la ecuación diferencial. Eso nos permite especular y conjeturar con justa razón que si estuviésemos ante una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 8, homogénea, la base de esa EDO de orden 8 tendrían que ser 8 funciones linealmente independientes, ¿no? Lo interesante del teorema 3, que me dice que no importa el orden de la EDO, siempre va a tener una base de soluciones. Tenga 12 millones de derivadas o 4 millones de derivadas, la ecuación diferencial siempre va a tener base de soluciones. Lo cual es interesante porque nos obliga a imaginar cómo puedo tener 8 cosas que sean linealmente independientes. Si lo pienso en términos de ortogonalidad, ¿cómo puede ser que tenga 8 vectores que sean ortogonales entre sí? Bueno, existe. Y de hecho es la clave para toda esta teoría. Bien. Avancemos. Empecemos a pensar el método, dejo la semilla hoy y lo redondeamos mañana. Bien. Decía que a partir de esta teoría, teorema 2 y 3 sobre todo, es la base, es la base, es el pilar donde nos vamos a sentar para poder imaginar y desarrollar un método empírico que explique las EDO a coeficiente constante, que nos permite resolver EDO a coeficientes constantes. Fíjense que pictóricamente que F1 y F2 sean base, ¿no? Explica que es un subconjunto más pequeño de la solución, ¿no? Porque a partir de esas dos yo lleno todo lo demás. Lleno todo ese conjunto que indiqué con C, ¿no? ¿Está bien?
La cuestión es, la pregunta del millón hoy, la pregunta urgente es, ¿cómo encontramos esas dos soluciones linealmente independientes? Si me imagino que su vida o mi vida dependiera de ello en algún momento, y si tengo la ecuación diferencial, empiezo una por una todas las funciones que se me ocurra a ver si son solución. Ese método exhaustivo o por exhausción, en algún momento va a funcionar, porque nada es tan imposible como para no resolverse uno por uno. Y en algún momento me voy a encontrar con dos soluciones que son linealmente independientes, ¿no? Si tuve suerte. Y cuando llegó a ese punto, mi vida está a salvo de la de ustedes y puedo proponer la solución general, ¿no? Está bien, pero tiene una forma mucho más elegante y práctica y eficiente de resolver esto. El tema es cómo encontrar esas dos soluciones linealmente independientes. Supongan este problema. No es cualquier problema, sino un problema que ha sido convenientemente descuartizado para que sea accesible para todos y todas. Es y segunda menos 5 y prima más 6 por i igual a 0. Cuando digo convenientemente descuartizado, ¿qué ha pasado? Y a los coeficientes les he sacado toda la parte que depende de x, ¿no? Porque fíjense que el coeficiente que multiplica la y segunda vale 1, el que multiplica y prima vale menos 5, y el que multiplica y vale 6. Bien. Entonces, el método que vamos a emplear acá es por prueba y error. O así fue como se concibió. Pero acá la genialidad tiene que ver con que si voy a proponer un método por prueba y error, voy a tomar una función que tenga en su naturaleza una ventaja táctica, que pueda derivarse muchas veces y que sea siempre igual, para simplificar el cálculo, ¿no? ¿Qué función les parece a ustedes que puede derivarse muchas veces y que mantenga su naturaleza? La X, la función más amigable del universo. Claro, si hacemos eso, fíjense qué interesante. Si yo propongo a la E a la X como potencial solución, tengo que darme algún margen o grado de libertad. No puedo proponer a la X, porque a la X va a ser siempre igual. Entonces vamos a proponer lo siguiente. Vamos a proponer una función que sea así. Va a ser la función de prueba, va a ser un coeficiente por e a la X. Tengo un poquito de grado de libertad para poder jugar con esto, pues si no, enseguida colapse el asunto. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la derivada primera que sale de acá? ¿Cuál va a ser la derivada primera? Vamos a proponer al revés, esperá, porque si no, no voy a llegar igual. El A lo voy a poner acá arriba. Porque si van a ver por qué enseguida. Bueno, ¿cuál es la primera derivada de esta función? Es A, ¿no? Por e a la X, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la derivada segunda de esta función de prueba? A segunda por e a la X. ¿Bien? Interesantísimo. Porque hay un patrón que se repite que nos va a permitir arribar a conclusiones muy interesantes. Bueno, es la función de prueba que yo creo que puede ser la solución de este problema. Por lo tanto, la pruebo en la ecuación dato. Donde veo y segunda, ¿qué pongo? A segunda por e a la X, ¿no? En donde A es un número. No sé cuál es, pero es un número. Si encuentro el número que es A, encontré la solución. Cuando veo y prima, ¿qué veo? A por e a la X, ¿no? Y cuando veo y, ¿qué veo? E a la X. Y esto tiene que ser igual a 0. Lo notable de usar la función de prueba con base a la X, que es término común para todos los es factor común para todos los términos. Se me desordenó la idea. Entonces puedo sacar el factor común acá, e a la X, ¿no? ¿Y qué va a quedar acá? A cuadrado menos 5a más 6, igual a 0. Obviamente, esta estructura va a ser siempre distinto de 0 para cualquier X. Entonces, si nosotros podemos encontrar algún valor de A que haga que esto sea 0, encontramos la solución a nuestro problema. ¿No? Lo bueno de este método es que si encuentro 1, y a partir del famoso polinomio de grado 2, probablemente encuentre 2. Y no solamente encuentre dos números cualquiera, que esos dos números me van a conducir a dos funciones que van a ser linealmente independientes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Cuáles son las raíces de este polinomio, chicos, chicas? Rápido, ¿cuáles serían? A ver.
¿Cuánto vale A1 y A2? Una vale 1, ¿no? No. Una vale menos 1. Una vale, no sé. 1 no. 1 no. 2. No, 1 no porque me queda 1 menos 5 menos 4. 2 me queda 4 menos... Ah, una es 2, ¿no? Una es 2. Porque me queda 4 menos 10 menos 6 más... Una es 2. ¿Y la otra? Menos 1. No. Menos 2. ¿Y la otra menos 2? No. ¿Y la otra cuál puede ser? Bueno, podríamos buscarlas, ¿no? Pero la otra es 3. 3. 3 al cuadrado 9. No. Sí, 3. 9 menos 15. Menos 6. 3. ¿No? Está bien. 3 al cuadrado 9. 9 menos 15 menos 6 más 6, 0. Bien. Y es una situación súper ideal. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que cuando propusimos este método para encontrar una solución, en verdad encontramos dos soluciones posibles. Porque una, F1, va a ser igual a E a la 3X y la otra va a ser E a la 2X. Y fíjense que no son cualquier par de soluciones posibles, porque si yo hago el cociente entre las dos, ¿qué me devuelve? Me devuelve otra función. Por lo tanto, son linealmente independientes. De tal manera que la solución general para esta ecuación, a partir de la teoría que estamos discutiendo, va a ser algo así como C1 por a la 2X más C2 por a la 3X. La genialidad. La pregunta que les quiero dejar abierta es, ¿siempre será esto tan sencillo? Bueno, mañana lo resolveremos. Nos vemos.